Suma Teológica, primera parte, cuestión 1, ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Artículo 6, la doctrina sagrada, ¿eso no es sabiduría? Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es sabiduría. Objeción 1, la doctrina que no tiene principios propios, sino que los toma de fuera, no puede ser llamada sabiduría, pues al sabio le corresponde dirigir, no ser dirigido. 1 Metafis. Pero, tal como hemos visto, artículo 2, la doctrina sagrada toma los principios de fuera. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es sabiduría. Objeción 2. A la sabiduría le corresponde probar los principios de otras ciencias, de ahí que en el 6 Etic se la llame cabeza de las ciencias. Pero la doctrina sagrada no prueba los principios de las otras ciencias. Por lo tanto no es sabiduría. Objeción 3. La doctrina sagrada se adquiere por el estudio, en cambio, la sabiduría es infusa, de ahí que se encuentre entre los 7 dones del Espíritu Santo, como queda claro en Isaías 11,2. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es sabiduría. Contra esto, está lo que dice Deuteronomio 4,6, al principio de la ley, esta es nuestra sabiduría y nuestro modo de entender entre los pueblos. Respondo, esta doctrina es, entre todas las sabidurías humanas, sabiduría en grado sumo, y no solo en un sentido especial, sino único y total. Le corresponde al sabio dirigir y juzgar, y su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo lo inferior. Así, en todo tipo de cosas, se llama sabio a aquel que tiene presente la causa más alta de cada cosa concreta. Por ejemplo, el trabajador que prepara los planos de un edificio es llamado sabio y arquitecto respecto a los trabajadores que labran la madera o pulen la piedra. En este sentido dice 1 Corintios 3,10, como sabio arquitecto puso los cimientos. Y en la vida humana, el sabio es llamado prudente por orientar el obrar humano a su debido fin. De ahí que diga Prov 10,23, la sabiduría en el hombre es la prudencia. Así, pues, aquel que tenga como punto de referencia la causa suprema de todo el universo, que es Dios, será llamado sabio en grado sumo. De ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino, según refiere Agustín en 12 de Trin. Lo más genuino de la doctrina sagrada es referirse a Dios como causa suprema, y no solo por lo que de él se puede conocer a través de lo creado, y que en este sentido ya lo conocieron los filósofos, tal como dice Rom 1,19, lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, sino también por lo que solo él puede saber de sí mismo y que comunica a los demás por revelación. De donde se deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grado sumo. A las objeciones. A la objeción 1. La doctrina sagrada no toma sus principios de ninguna otra ciencia humana, sino de la ciencia divina, la cual, como sabiduría en grado sumo, regula todo nuestro entender. A la objeción 2. Los principios de las otras ciencias o son evidentes y no necesitan ser demostrados, o lo son en alguna otra ciencia y son demostrados por un proceso mental natural. El conocimiento propio que se tiene en la ciencia sagrada lo da la revelación, no la razón natural. De ahí que no le corresponda probar los principios de las otras ciencias, sino solo juzgarlos. Así, condena por falso todo lo que en las otras ciencias resulta incompatible con su verdad. Dice 2 Corintios 10,5 ss, derribamos las falacias y todo torreón que se alza contra el conocimiento de Dios. A la objeción 3. Al sabio le corresponde juzgar. Como hay dos modos de juzgar, la sabiduría debe ser entendida de dos modos también. Uno de los modos es si el que juzga tiene tendencia a algo. Por ejemplo, el virtuoso juzgará rectamente todo lo que se refiera a lo virtuoso, pues él tiende a ello. De ahí lo que se dice en 10 Etic, el virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. Otro modo de juzgar es juzgar por conocimiento. Así, por ejemplo, el especialista en moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud aunque él no la tenga. Pues bien, a la hora de juzgar las cosas divinas, el primer modo indicado es el que corresponde a la sabiduría que figura entre los dones del Espíritu Santo, siguiendo aquello de 1 Corintios 2,15, el hombre espiritual todo lo juzga, etc. Y Dionisio dice en el capítulo 2 del De Divinis Nominibus, Hieroteo es hombre docto no solo porque aprende lo divino,
sino porque también lo vive. El segundo modo de juzgar pertenece a la doctrina sagrada en cuanto adquirida por el estudio, si bien toma los principios que dimanan de la revelación. Fin del artículo 6, Suma Teológica.